Amor es magia, amor es sentimientos sin límite, amor veneno que no desaparece nunca, copa llena de afrodisíaco que jamás se quedará vacía, sino que pasará el tiempo y cuando más lejano esté el inicio. El diario que escribí hace tiempo trata de cada día, de los sentimientos que sentía por el que es ahora mi marido y en el que explico lo que voy sintiendo en cada momento. Y al finalizar, lo que pensé que sería muy buena idea es entregarle todo lo que había escrito y decirle realmente lo que pensaba. Yo soy Vanessa, tengo 36 años, tengo 2 niños de 7 y de 4 años, soy nacida aquí en Barcelona. La primera fue muy buscada, pero estuve 1 año y 4 meses para quedarme embarazada de ella, pero no había manera. Durante todo el tiempo pues era un poco el proceso de que veías que todo el mundo tenía, de que tú también querías. Hoy estoy embarazada, hoy no sé qué, y yo decía, jo, es que parece que me sigan como los champiñones por todos los sitios que iba, me encontraba. Me acuerdo mucho en el momento de que yo pensé, ostras, pues yo creo que ahora sí, llegado mi madre, mi suegra a casa, uy, estás muy rara, muy cambiada, que no sé qué, dice, ay, digo, ah, pues no lo sé, digo, llevo 2 veces que no me ha venido menstruación, pero no lo sé. Y me decían, sí, sí, seguro, que mira qué pelo más gordo tienes, que mira qué cara de pan tienes, que no sé qué, que mira qué pechos, que no sé qué, y yo, bueno, me hacía ilusiones, entonces digo, pues mira, ¿sabes qué? El próximo día vamos al hospital, vamos a mirar. Y entonces me fui a hacer la prueba en el hospital, me acuerdo que íbamos hasta corriendo yo y mi marido por los pasillos, para llegar rápido a ver qué nos decían, si sí, si no. Y bueno, me acuerdo que cuando nos dijeron decidí, súper contentas, me quedé, incluso la prueba, me la quedé, y entonces invité a mi madre y mi suegra a cenar, y bueno, y les di el sobre, que queda un poco, pero bueno, les di el sobre, abrieron y claro, como diciendo, ¿qué es esto? Y entonces se dieron cuenta de, claro, de que era el predictor mismo con que había salido positivo. Al estar embarazada parece que te vas haciendo más la idea de que tu vida a partir de ahí, depende de qué cosas, va a cambiar. Y ellos parece como que necesiten más tiempo para darse cuenta de que no puedes hacer lo mismo que antes, que hay cosas que sí que puedes, pero hay otras muchas que te tienes que amoldar mucho. Que no puedes, por ejemplo, en un momento dado si te quieres ir, pues te vas ya y ya está. Que no, que para irte no tienes que pagar por tiempo. Vamos a comer, digo, pues no puedes ahora a las 6 de la tarde porque o vamos antes o vamos después. Primero la niña tiene que comer y después igual se nos duerme. Digo, y claro, si estamos comiendo, tú comerás, pero yo no comeré, porque no me dejará. Él sí que se ocupaba, pero bueno, menos. Supongo que también, claro, yo estaba todo el día con ella, él estaba trabajando, entonces cuando llegaba, pues bueno, había momentos que sí que se ocupaba, pero claro, yo estaba todo el rato con la niña. Mis hijos me cogen a mí cuando vamos por la calle, no, vete con tu padre. Le digo a la mayor, ¿ves con el papá? Ah, es que no, yo ahora estoy con tu hermano, vete con el papá. Y después si no, porque yo si no, no puedo estar cargando contigo, con tu hermano, con la mochila. Ahora es más, hacen más cosas más ellos dos, quizás él y la mayor, que no antes. Supongo que la edad, supongo que él ya se ha acomodado más, la niña también se ha acomodado más a él, el niño también, porque hay veces que digo, ah, mira, a lo mejor el otro día estaba yo en la playa y digo, mira qué bien, que tranquila, y estaban los dos con él. Y digo, mira, un rato de tranquilidad también. La relación de pareja sí que es un poco que quizás tú te coges mucho a los niños y haces muchas cosas, quizás el peso lo absorbes tú más que no él, y él pues bueno, está, pero bueno, le tienes que decir un poco, a ver, hay que hacer esto, pues le tienes que decir, oye, pues hay que coger esto, o hay que hacer esto, o hay que hacer esto otro, para poder ir aquí, o a lo mejor le pides algo y ¿dónde está eso? No sabe dónde está, pues está aquí o está allá para que te vaya yo, porque si no, estás tú cargando con el niño, la niña y lo que haces, y sí que cambia la pareja. Y bueno, y en cuestión sentimental, pues sí que es diferente, ¿va? Incluso como lo llamas, yo que sé, llamas cariño, pues ahora llamas el papi, o la mami. Es hasta en el pequeño detalle de eso, es todo muy diferente. Me cansaron, la espera.